Dios y el hombre. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. Vida de cristianos, parte 3. Los problemas dentro de la iglesia en la actualidad radican en nosotros. Si solo entendiéramos la gran responsabilidad que tenemos, si hemos de predicar un evangelio que transforma, nosotros mismos primero tenemos que ser transformados. Si esperamos que otros se consagren, nosotros primero debemos estar plenamente consagrados. Si no somos fieles, Dios mirará a la siguiente generación en lugar de mirarnos a nosotros para suplir su necesidad. En nuestro tiempo hay abundancia de predicación y poco testimonio. Esto es obvio por la resultante falta de fruto. En la iglesia primitiva no había mucha predicación. Sin embargo, su martirio hablaba bien alto como el más poderoso de los testimonios. Debido a eso, abundaba el fruto y la iglesia se extendía como un incendio abrasador. Siempre que haya un grupo de personas que caminen con el mismo compromiso y consagración que la de los hombres de Hechos 2, habrá una aparición similar de la manifestación del poder de Dios. La razón por la cual las personas no nos creen es que nosotros mismos carecemos de fe. Si tenemos suficiente peso espiritual, no solo tendremos valentía para hablar, sino que también las personas se atreverán a creer el evangelio completo. Muchos no entienden que la iglesia está en ruina, por un lado, y está progresando con firmeza hacia su término, por otro lado. En la iglesia primitiva, en cuanto las personas creían en el Señor, renunciaban al mundo. Por tanto, todas sus ocupaciones eran para la iglesia y no para su propio beneficio y satisfacción. En la iglesia actual, el principio de Caín está muy extendido. Sin ninguna conciencia de la maldición que había sobre el suelo, él se sentía bastante satisfecho saliendo cada día a trabajarlo y cuidarlo. Y cuando llegaba la cosecha, él hasta se contentaba con ofrecer los frutos de ella como un sacrificio a Dios. De igual manera, como si no hubiera conciencia de que el mundo está en enemistad con Dios, muchos creyentes buscan el logro y el disfrute de lo que el mundo tiene que ofrecer mientras trabajan en la obra del Señor. Y entonces, después de haber trabajado en su carne y con el sudor de su frente, ofrecen el fruto de sus esfuerzos a Dios. Al ver a la iglesia durante los últimos 20 siglos, el ejemplo de Jacob viene enseguida a la mente. Aunque él cayó y se levantó muchas veces a lo largo de su vida, antes de su partida del mundo pudo apoyarse en su vara y adorar. Todo lo que había perdido al final le fue devuelto, por tanto él pudo regresar a Dios como alguien salvado para siempre. La iglesia actualmente es una paradoja de dos estados o condiciones opuestos. Exteriormente, el mundo cada vez la está corrompiendo más y más. Sin embargo, interiormente hay quienes están avanzando más profundamente y más cerca de Dios. El problema para las personas que desean buscar a Dios en nuestro tiempo es este: ¿permanecerá del lado de Dios y aceptará sus riquezas? Quienes quieran hacerlo deben estar dispuestos a pagar cualquier costo para obtenerlo. La vida que tenemos en Cristo es una vida compartida, no una vida completa. Solo cuando aprendamos a experimentar las riquezas de los otros miembros, el cuerpo estará verdaderamente establecido. Si la realidad del Espíritu Santo está presente, no habrá necesidad de centralización. Como contraste, la ausencia de la realidad del Espíritu Santo es evidente mediante la aprobación de propuestas, la redacción de planes de trabajo y una abundancia de comités y reuniones. Cuando el cuerpo está sano, la vida discurrirá libremente, pero cuando falta vida, sin duda se producirá una organización.
la aparición de centralización es debida a una falta de vida y es síntoma de enfermedad en el interior. Cuando se encuentra una organización en el cuerpo de Cristo, es, sin duda, una carga pesada para que el miembro individual la soporte. ¿Por qué la palabra de Dios se refiere a la verdad como a un pilar? Porque un pilar es algo inamovible. Quienes se niegan a permitir que Dios trate el yo no pueden saber lo que es la verdad, porque cuando están equivocados rebajan la verdad y cuando tienen razón elevan la verdad. Obligar a la verdad a seguirnos es la razón principal de la oscuridad que hay en la iglesia. En nuestro tiempo, la mayoría de quienes predican el Evangelio están interesados en salvar almas del infierno. Sin embargo, la Biblia rara vez habla de ser salvos del infierno. En su mayor parte habla de ser salvos del mundo. Quizá la razón de que no se predique eso sea que la gente no quiera oírlo. Con respecto a la sumisión, solo unos cuantos lugares en las Escrituras se refieren a que ofrezcamos obediencia directamente a Dios. La mayoría de los lugares en realidad hablan de que hemos de someternos a quienes están en autoridad sobre nosotros. Quizá esto se deba a que, como cristianos, necesitamos aprender que la sumisión a Dios no es posible si no estamos sometidos a quienes Él ha puesto sobre nosotros. La coordinación entre los miembros del cuerpo se aprende mediante la obediencia y la sumisión. Una persona insubordinada e independiente no puede ser una parte coordinada del cuerpo. El resultado de esto es que el cuerpo sufrirá carencia. Por eso los cristianos deben aprender a estar en sujeción los unos a los otros. Dentro de la mayoría de denominaciones en nuestro tiempo hay una tradición debilitante que debe ser reconocida y eliminada por quienes desean avanzar hacia la madurez, la organización del pastorado. En otras palabras, si es un individuo o un grupo, no debería haber un grupo sirviendo y otro grupo que no sirve. Todos deben aprender a servir y el énfasis no debería estar ni en aprender ni en servir, sino en aprender mientras se sirve. Dios desea restaurar a la iglesia de Cristo a su estado anterior. A lo largo de las Escrituras podemos verle a Él obrando sin cesar para este fin, comenzando primero en el huerto de Edén, después en el periodo del tabernáculo y el templo, y de ahí en adelante en nuestro tiempo mediante la iglesia. Su obra culminará con la aparición de la ciudad santa, el eterno lugar de morada de Dios. Una persona puede estar muy ocupada y sin embargo, desde la perspectiva de Dios, puede verse teniendo mucho tiempo libre. ¿A qué se debe esto? A que estar ocupado en obras que uno cree que son agradables a Dios, sin embargo no lo son, se considera como si esa persona estuviera ociosa. La Biblia no enseña la regla de la mayoría, y esto no debería estar presente en su iglesia, pero sí enseña un solo corazón y un solo pensamiento. El principio fundamental de la iglesia es que sus miembros tengan un mismo sentir. Si esto no está presente, necesitamos buscar sanidad y perdón. Aunque las lámparas individuales no podrían dar luz suficiente para atraer mucha atención, una ciudad de luces sobre un monte no puede ocultarse. De igual modo, cuando el cuerpo se une en comunión con unidad y es de un mismo sentir, el mundo que rodea al cuerpo lo observará. El concepto generalizado que se tiene de la vida cristiana es el siguiente: al principio, soy salvo por medio de su gracia, por su sangre. Después de un tiempo, a medida que avanzo, debería abandonar el mundo. Entonces, algún tiempo después, debería abandonarlo todo y servir a Dios. Sin embargo, esta es la enseñanza de una iglesia caída. El primer día de la salvación, el creyente debería encontrarse con la tumba y en ese mismo día abandonar también el mundo. No son ciegos quienes no pueden ver, sino quienes no desean ver. La salvación es algo más que el salvar nuestra alma, es también liberación de las cosas anteriores. Durante un tiempo, los creyentes en la iglesia en Roma murieron bajo una terrible persecución. Más adelante fueron exiliados debido al tremendo impacto público que estaban causando los mártires. En la actualidad, el cristianismo no tiene poder sobre otros porque no tiene poder sobre los cristianos. El testimonio de los primeros creyentes asustó a los espectadores por un lado, pero por otro los atrajo a ese evangelio. ¿Acaso deberíamos sorprendernos de que nuestra tibieza tenga tan poco efecto en quienes nos rodean? Si yo fuese un individuo polifacético, me convertiría en todo el cuerpo y no tendría necesidad de coordinación con los otros miembros.
Sin embargo, como soy solamente un miembro, no puedo por tanto considerar que yo mismo lo tengo todo. Si ha de haber coordinación dentro del grupo, cada miembro debe aceptar la limitación que conlleva ser solo una parte de todo el cuerpo. Cuando la iglesia es fuerte, puede estar en el terreno de la pobreza voluntaria. Así, la iglesia es protegida de los falsos hermanos, porque ellos no se atreven a entrar a costa de renunciar a todo lo que tienen. Por consiguiente, la iglesia se mantiene limpia. Al hacer una ofrenda al Señor, no es cuestión de dar un diezmo o 2 diezmos, es cuestión de dar todo lo que está por encima de las necesidades personales. Cualquier consagración que sea menos que eso está por debajo del estándar del Señor. Un problema de la iglesia es nuestro deseo de embellecer el vaso terrenal, en lugar de manifestar el tesoro que hay en el interior del vaso terrenal. La salvación del Señor está en manifestar a Cristo delante de los hombres, en presentarles al Señor que está dentro de vosotros. No deberíamos intentar atraer la atención a los vasos terrenales, sino al Cristo que está en el interior. Cuanto más conocemos a Cristo, más sencillas se vuelven nuestras vidas. Los caminos humanos siempre nos hacen a nosotros y a nuestras vidas más complicados. La base del ministerio es el conocimiento que uno tiene de Dios. Que ese ministerio sea eficaz o no depende del quebrantamiento del caparazón exterior de nuestra carne. El crecimiento espiritual está muy por encima de la capacidad de la energía humana. El Señor nos pone en situaciones de profunda impotencia e imposibilidad, a fin de que Él pueda hacer las cosas en nosotros a su manera. Entonces, a medida que aprendemos a depender de Él, Él nos muestra su misericordia sacándonos de esas situaciones. En ese proceso de ser repetidamente derribados, aprendemos a conocerlo a Él. A lo largo de un periodo de tiempo, a medida que nuestro conocimiento de Él aumenta mediante esos golpes diarios a nuestro hombre exterior, somos capaces de ver cómo la vida del Señor sustituye a nuestra vida. Sin embargo, no es el aumento de vida, sino el aumento de nuestro conocimiento de su vida, porque su vida ya la tenemos. Ahora haz la aplicación a tu vida. Piénsalo y dilo. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia. Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día. Hechos 2, 4, 14, 36. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. También San Lucas 18, 28. Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Además, Hebreos 11, 21. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. También Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente
a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Asimismo, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, incluyendo Romanos 13:1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y dice, Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Seguidamente, Filipenses 2:2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sumando, San Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Finalmente, 2 Corintios 4:6 y 7. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un hombre nuevo en la gloria, y los ángeles cantan la historia, salvo ese pecador. Hay un hombre nuevo en la gloria, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo, y por fe en su nombre a la gloria voy, porque Él me rescató. Hay un hombre nuevo en la gloria, y los ángeles cantan la historia, salvo ese pecador. Hay un hombre nuevo en la gloria, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Un palacio tengo allá más lindo que el sol, un palacio tengo allá más lindo que el sol, un palacio tengo allá más lindo que el sol. Conmigo el Jesús, bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. En el más allá, cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas
Atención, a pedido de hermanos eslavos y descendientes que nos escuchan, complementamos también con una canción espiritual en eslavo, la cual deseamos sea de bendición para vuestras vidas. Amén. Моє ім'я було втрачене, ти врятував, тепер я знайдений. Я був рабом у ганьби гріха, але ти змінив і дав нове ім'я. Нове ім'я ти дав мені, далекий був, тепер я твій, навіки ти змінив мене і дарував ім'я нове. Покликав ти з мертвих воскресив, минуло все, я тепер новий, провину взяв ти і назвав святим, ти заплатив, і тепер я твій, так ти заплатив, і тепер я твій. Нове ім'я ти дав мені, далекий був, тепер я твій, навіки ти змінив мене і дарував ім'я нове, нове ім'я ти дав мені, далекий був, тепер я твій, навіки ти змінив мене і дарував ім'я нове. Вільний я тепер від усіх імен, які ворог намагався дати. Вільний я тепер від усіх імен, крім Богом обраних. Вільний я тепер від усіх імен, які ворог намагався дати. Вільний я тепер від усіх імен, крім Богом обраних. Вільний я тепер від усіх імен, які ворог намагався дати. Вільний я тепер від усіх імен, крім Богом обраних. Вільний я тепер від усіх імен, які ворог намагався дати. Вільний я тепер від усіх імен, крім Богом обраних. Нове ім'я ти дав мені, далекий був, тепер я твій, навіки ти змінив мене і дарував ім'я нове, нове ім'я ти дав мені, далекий був, тепер я твій, навіки ти змінив мене і дарував
Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549 2625 57 1302 o más 549 2625 45 1082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chau, chau. Un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada.